porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en esta sección del 13 al 14 y principalmente nosotros sabemos que es mucho más amplio, ¿verdad? Porque corresponde del capítulo 12 hasta el capítulo 15. Pero nos centramos principalmente ahora en el capítulo 13, que luego también estaremos dando continuidad a nuestra reflexión sobre este libro tan importante. Es el tercero dentro del Pentateuco. No nos olvidemos que el libro de Levítico se nos presenta como una glosa, digamos, es decir, un librito que se mete dentro de esta estructura del Pentateuco. En la estructura del autor sagrado es muy interesante porque comienza con el Génesis, el Éxodo, y en el Éxodo, ante esta situación del pecado, capítulo 32 del Éxodo, nos dice que ellos adoraron ese becerro de oro. Y ante esa situación, en el pensamiento bíblico nos hace entender que la idolatría, es decir, cambiar la identidad a Dios, es lo peor que puede existir. Y entonces, desde este aspecto, bien entendido lo que significa la idolatría, dejar a Dios, cambiar a Dios, no seguir a Dios, ellos le presentan y le dicen, bueno, para que sepas cómo hay que adorar a Dios, cómo hay que presentar el holocausto, cómo tienen que ser las oblaciones, cómo nosotros tenemos que estar ante el Señor, presentan este folletito, digamos así, o sea, este libro, que es el libro de Levítico. Ciertamente que de nuevo, la composición, que ya hemos hablado bastante sobre esto, el libro de Levítico tiene también su estructura. Tiene la estructura porque son elementos acumulativos, digamos así. Cada uno de estos elementos que encontramos, capítulos o perícopas, son independientes o eran independientes en su primera elaboración. Pero después el autor sagrado, ciertamente después de esa situación tan catastrófica que había sufrido Israel al ir al exilio, ellos comienzan a reelaborar su relación con Dios. Y en ese reelaborar de los elementos religiosos, donde aparece también la Biblia, lo escrito como un fundamento para la religión de Israel, entonces se elabora así este folleto, este libro, diciendo en realidad cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios, cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Este es el objetivo principal que encontramos en el libro de Levítico. Vamos a ir entrando en este capítulo, como decíamos, abran su Biblia, pero con mi página web en Dios lleva porque precisamente hay que tutalaya por la de curso bíblico. Bueno, capítulo 13 al 14, relativos a la lepra, vamos a entrar directamente, ¿verdad? Porque aquí nos dice la impureza provocada por la lepra. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón o erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote. Aarón o uno de sus hijos, los sacerdotes, el cual examinará la afección. Si en la zona afectada el vello se ha puesto blanco y aquella aparece más hundida que el resto de la piel, es un caso de lepra. El sacerdote, después de haberla observado, deberá declarar impura a esa persona. Si la mancha lustrosa es blancuzca, pero no aparece más hundida que la piel y el vello que la recubre, no se ha puesto blanco, el sacerdote mantendrá aislada a la persona afectada durante 7 días. Al 7º día volverá a examinarla y si comprueba que la afección continúa estacionaria y no se ha propagado por la piel, el sacerdote la mantendrá aislada 7 días más.
Al séptimo día la volverá a examinar, y si la afección ha cedido y no se ha extendido por la piel, declarará puro al enfermo. No es más que una erupción. El enfermo lavará su ropa y será puro. Pero si después de haberse presentado al sacerdote y de haber sido declarado puro, la erupción continúa extendiéndose por la piel, se presentará nuevamente al sacerdote. Y si éste ve que la erupción se ha propagado, deberá declararlo impuro porque es lepra. Bueno, todas estas indicaciones, esto es lo que nos dice, ¿verdad?, del libro del Levítico. Tenemos que ir entrando en el significado principalmente, ¿verdad? Porque todo esto no es una cuestión médica, no es una cuestión como de un doctor. También, a pesar de que en aquel tiempo no existía la medicina tan avanzada como hoy en día la tenemos, o posibilidades por lo menos, ¿verdad?, a través de la medicina. Pero era una forma también como ellos cuidaban el aspecto sanitario de la comunidad. Recuerden que en aquel tiempo la lepra era considerada contagiosa, es por eso que estaba diciendo tiene que aislarlo de la ciudad, tiene que aislarlo del campamento, dice aquí, ¿verdad? Pero en realidad, cuando esto se está escribiendo, ya se escribe dentro de una ciudad, dentro ya de unas construcciones, de unas casas. Ellos ya viven en una ciudad, en un conglomerado, y ya podemos considerar que el vivir con esta enfermedad dentro era muy peligroso, ¿verdad? Esta enfermedad era peligrosísima y por lo tanto tenían que aislarlo. Lo consideraban como contagiosa. Por lo tanto, volvamos a lo nuestro. Este capítulo 13 y 14 principalmente, que va del 12 al 15, la sección como tal del 12 al 15, pero estamos en el 13-14, que es el centro, es entonces justamente el centro, lo elemental que se está hablando sobre la pureza y sobre la impureza. Después tenemos que mirar, que ya habíamos hablado en el capítulo 12 sobre la cuestión de la parturienta, ¿verdad? Pero que miraba también la sangre como tal, que es la vida, el no estar en una situación de hacer su función, cumplir con su función. Ese era el concepto, ¿se acuerdan? El concepto era eso, por eso le llaman impuro. Entonces, la sangre como tal, todo lo que se derrama como sangre y se ve, entonces para ellos lo consideran impuro en el sentido de que no está cumpliendo en ese momento su función para el cual ha sido creado, la finalidad. Entonces, el derrame de sangre significa entonces para ellos una cosa, ¿cómo puede ser así, verdad? Porque la sangre tiene que estar dentro y tiene que dar vida. Y el salirse, ¿verdad? El huir, el salir del cuerpo significa una situación, ¿verdad?, de impureza, de dificultad. Luego también estaban los flujos sexuales que nosotros llamamos, los descontrolados en el sentido de que son flujos de los cuales uno no tiene conciencia, ¿verdad? De los cuales uno no tiene conciencia. Entonces, sobre esto también los consideraban impuros. Eso lo encontramos en el capítulo 15. Vamos a mirar posteriormente y vamos a hablar más sobre esto. Con respecto a esto, unido a su larga extensión, los convierten en los capítulos centrales, ¿verdad? El 13 y el 14. La tradición rabínica, los rabinos en su estudio y en su interpretación, siempre tienen claro que la impureza del leproso es mayor que la impureza de la mujer que tiene flujo, la cual a su vez es mayor que la del hombre como flujo. Se encuentra en la Mishnah. Volveremos entonces enseguida con más Yande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 13 del libro del Levítico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que explicar este libro? Aquí la palabra hebrea, que también se utiliza y en las Biblias lo traducen como lepra, porque esa es la palabra que nosotros encontramos, lepra. En hebreo se dice Saraat. Saraat. Vemos en el capítulo 13, 2, en el versículo 3, en el versículo 8, etc. También en el 14, 3, 14, 7, 14, 32, etc. La palabra Saraat, traducido como lepra, que también se puede traducir más bien como una enfermedad grave de la piel o también como enfermedad escamosa. Enfermedad grave de la piel o una enfermedad escamosa. Científicamente no se trata, escuchen bien esto, no se trata necesariamente de lo que hoy nosotros entendemos por lepra, pero con que vean entonces. Entonces algunas veces ya niñas en duda llevan lo mitad leente, pero no entendéis, pues ando estudiáis, ando hoy, ando escay. Esto pues hay que entrar dentro de la cultura, hacer una buena exégesis. Entonces, y lepra, tú la lepra, entonces es la lepra, y ande allí, y entonces, esas pues son las cosas que muchas veces hacen que el aspecto doctrinal también lleve a confusión a muchos de los cristianos, ¿verdad? Y esto sucede muchísimo, ¿verdad? Sucede muchísimo cuando nosotros no entramos en el aspecto doctrinal. Y esto no me refiero solamente a los protestantes, ¿verdad? Que dicen cada cosa con respecto a estas unidades, ¿verdad? Sino que esto también digo, muchos de los que decimos que estamos dentro de la misma iglesia, etcétera, porque ya estudiáis, allá entes, allá ya pipareí, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que estar atentos. Por eso toda una traducción y todo un estudio, ¿qué era la lepra? ¿Qué significaba este Saraat? Saraat quiere decir también una enfermedad escamosa o una enfermedad grave de la piel. Hasta ahí están diciendo. Entonces no se refiere, digamos, a esa enfermedad que hoy nosotros decimos que es la lepra, aunque presumiblemente también conocida en el Próximo Oriente Antiguo, no está atestiguado muy en los periodos muy antiguos. O sea que, viste que ya son descubrimientos también que ellos van haciendo poco a poco. En Egipto, por ejemplo, no hay evidencias claras hasta el siglo V antes de Cristo. Antes de Cristo, 5
el siglo V antes de Cristo. Ahí comienzan a mirar, a ver, ahora que tiene Saraat, ¿verdad? Lo que después traducimos como lepra. Pero antes de eso, ellos o no explican o no entienden lo que iba pasando, ¿verdad? En la piel, hasta que después van descubriendo y van mirando, aquí pasa algo, ¿verdad? En Mesopotamia, eso era en Egipto, en Mesopotamia, la lepra era atribuida a los demonios y se curaba con remedios mágicos y con exorcismos. Directamente, entonces, aquí iba al aspecto mágico, todo lo que eran estas enfermedades de piel o todo lo que era esta enfermedad escamosa, ellos más bien trataban de curarlo con aspectos mágicos. En Hammurabi, el código famoso de Hammurabi, contempla que un hombre puede casarse con otra mujer si la que tenía enferma de sarna le llaman, pero no puede repudiar a esta y tendrá que mantenerlas mientras viva. Si pueda casarse con otra mujer, si la que tenía enferma de lepra, pero no puede repudiarla esta. ¿Se dan cuenta? Entonces, Hammurabi, que es un código de leyes interesantísimo, ¿verdad? Porque buscaba la equidad verdaderamente, buscaba la justicia. Hammurabi ya fue un paso muy importante dentro de la historia de la humanidad, de la humanidad, no simplemente ahí de su pueblito o lo que sea, sino que esta ley fue la que revolucionó en ese tiempo la misma humanidad, donde Hammurabi procura poner. De Hammurabi también es la famosa ley del talión que decimos, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros podemos decir, esa película la Hammurabi, va a decir esas cosas, ojo por ojo, diente por diente. Tranquilo nomás, porque antes era peor. Antes de ese proceso, ¿verdad?, que se da con el código de Hammurabi, la gente, si vos le matabas a alguien, el otro iba y le mataba a todito, a toda tu familia, a todo tu clan. No hay perdón para nadie. No solo yo le maté a uno y el otro viene y le mata a todos. Imagínate, ese era el estilo, ¿verdad? O sea, el aspecto muy primitivo de la venganza como tal. Hammurabi entonces, o para ayudar, no le dice. Si él le mató a uno o hubo algo, entonces vos le podés matar a uno nomás, a uno. No podés matar a todo el clan, imagínense. Por eso le estoy diciendo que es un gran avance ya el código de Hammurabi en aquel tiempo, imagínense. Y bueno, estas cosas es solamente para que podamos pensar. Y también aquí, con respecto a la pureza, la impureza, dice, no le puede, porque está enferma de la piel o lo que sea, o lo que nosotros le estamos llamando lepra, dice, no le puede repudiar a su mujer, no le puede dejar de lado y casarse con otra, o si lo hace así, si se va a casar, entonces tiene la obligación de mantenerla siempre bajo cuidado. Interesante, porque si nosotros hoy decimos nuestro mismo tratado, en ese mismo contrato que hacen los esposos, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad. Opeñando por nada añade. Que también no vendrá que hacer la mirecote na hacer la imena, opeñimo tabete, o homa otro, pero cañijabe ya homa otro ni porque no. Sin embargo, hiciste un tratado, es una ley, ¿verdad? Que la asumiste vos, pero no tengo la asumida, tengo peandi la asumida. ¿Y por qué no somos capaces entonces de cumplirlo, ¿verdad? Yo eso lo digo desde muy adentro y de corazón les digo. ¿Por qué? Porque la gente, oye, que la gente vaya por ahí, seré ya porque será así, seré ya porque, entre comillas, daba leveima, chupenguana, ayer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahí no había amor o no hay amor. Entonces ahí hay otros intereses, ¿verdad? Otros intereses muy mezquinos, muy egoístas. A veces, y bonande, un hombre pueda casarse con otra mujer, si la que tenía enferma de sarna, le dice aquí, o sea, de lepra, de esta enfermedad, no puede repudiar a esta. Tendrá que mantenerla mientras viva. Es decir, es su esposa, es la que está con él. Esta, a su vez, derecho a dejar la casa de su marido, si así lo desea, tiene ese derecho. Si es que desea dejar la casa de su marido, se puede ir. Y recibir de él recibir íntegramente la dote que trajo de la casa de su padre. Esto también es muy importante que tenemos que tener en consideración, porque si está a recibir la queja,
Imagínense, esto 5.000 años antes de Cristo. Y sin embargo, hoy en día sucede todavía. Esta mañana sea la imena, la gente de Kobe, ya yo calle, ya upa yo la viene a pe a ñembo rico a otro a la otro. Bueno, vamos a seguir un poquitito más reflexionando sobre este capítulo en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Nos encontramos en nuestra cita, como siempre, con los jóvenes principalmente, ¿verdad? De las cosas maravillosas que se realizan en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en fin, en nuestras instituciones. Nuestros jóvenes siempre que miran en positivo. Diga, tú y la mañana de mi bahía lleva, porque muchas veces vemos cosas negativas en nuestra sociedad, pero sin embargo, al mismo tiempo tenemos jóvenes muy buenos, ¿verdad?, que están procurando hacer lo mejor para sus vidas, incluso ante dificultades en que se encuentran ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos la visita de estos jóvenes que vienen del Centro
de rehabilitación para personas ciegas. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, bienvenidos entonces aquí a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Antes de comenzar, luego, ya que estamos en este centro de rehabilitación para personas ciegas, quisiera que abran un poco, porque en estos días estuvimos celebrando, ¿verdad?, el Día del Bastón, ¿de color la vende bastón? Blanco, y así se le llama. Bueno, entonces, si extienden un poco, pongan nomás ahí a su costado, ni te se potima y la vende bastones, ya lleva. Bueno, vamos a ir hablando un poco la experiencia de estos jóvenes en lo que a ellos les ha sucedido también, ¿verdad? Y como algunos de nacimiento, otros por accidente también, que son ciegos. Pero lo importante es que ellos están en esta lucha. En otra oportunidad, ellos ya estuvieron aquí, otros jóvenes ciertamente, pero ellos todos querían, ¿verdad?, participar, y me parece que es muy bueno que todos participemos y que conozcamos también cómo estos jóvenes, cómo estos hermanos nuestros, compañeros nuestros de vida, de camino, están pasando. Y cómo también nosotros como comunidad nos sensibilizamos, porque aquí, además de conocer el esfuerzo que ellos hacen para incluso otros jóvenes, otras familias que tienen dificultades en este campo de la ceguera, puedan entusiasmarse y puedan acercarse hasta este centro de rehabilitación para personas ciegas. Y al mismo tiempo para que nosotros nos sensibilicemos como comunidad y apoyemos, les ayudemos un poco para que ellos puedan crecer también. Me refiero especialmente al aspecto también monetario, al aspecto económico, porque nuestras instituciones muchas veces no cuentan con lo suficiente para el programa de rehabilitación de esta gente. Bueno, vamos a comenzar como siempre. Queridos jóvenes, ¿están preparados para hablar un poco? Sí. ¿Estampa? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí a mi mano derecha, el profesor. Tu nombre, de dónde venís, y sobre todo me interesa de qué club, a mí, toda tu historia, profesor. Hola, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es una alegría poder participar de su programa tan vista en todo el país. Y yo soy el profesor del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Es una institución que trabaja con personas adultas. ¿Tu nombre cómo es? ¿Sabes que ya dijiste? Mi nombre es Juan Ignacio Flor y yo soy de Carapeguá. Carapeguá. Sí, hace 6 años que estoy viviendo en San Lorenzo y antes estuve por Asunción. ¿Y hace mucho que viniste ya por estos lugares de Carapeguá? Sí, yo perdí la vista totalmente a los 11 años. Nací con problema. Mi enfermedad se llama glaucoma congénita. Nací con ese problema. Después de 7 operaciones, no hubo caso ya de recuperar la visión. Y a los 14 años vine a la Escuela Santa Lucía para empezar mis estudios. Bueno, ahí ya vamos a seguir después tu historia, profesor. Ahora lo importante es presentarnos, ¿verdad? Y después vamos a ir hablando. Entonces, pasarle un poco el micrófono ahí a tu compañera que está a tu lado. Presentate un poco, de dónde venís. No me dijeron de qué club es. Bueno, fuerza. Profesor, ¿vos de qué club sos? ¿De qué club, Ina? Olimpia. Bueno. Ahora el siguiente. Muy buenas tardes, padre, a la teleaudiencia también. Mi nombre es Daisy Argüello. Yo soy de la ciudad de Itauguá, oriunda de San Pedro de Licuamandillú. Hace 12 años que resido por la ciudad de Itauguá. Perdí la vista por meningitis. Lamentablemente me alcanzó la infección de la meninge y no hubo caso. En fin, estoy rehabilitándome en el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas, en la que se encuentra sobre Avenida Morquio y 14 de Junio, independiente de la Asociación Santa Lucía. Estamos dentro del predio, pero independiente del Centro de Recursos Santa Lucía. Ya. Yo soy del Club Cerro Porteño. De Cerrista. Cerrista, exactamente. De Itauguá, entonces actualmente, pero San Pedrana, Andrés Gina. San Pedrana, ¿Y a los cuántos años viniste de San Pedro? Cuando tenía 11 años. 11 años. Sí. Ya. Bueno, ahora no te voy a preguntar cuánto tenés. Pasale un poco a tu compañero que está ahí. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas tardes, señor padre. Buenas tardes a la teleaudiencia. Mi nombre es José Aranda.
Soy oriundo de Asunción, vivo en Mariano Roque Alonso y vine al centro de rehabilitación para personas ciegas. Me quedé ciego hace un año. ¿Hace un año? Hace un año que estoy ciego. Ah, hace poco entonces. Muy sí. poco. Y me cambió totalmente la vida porque yo no comprendía a los ciegos. Claro. No le entendía a ningún ciego hasta que me pasó lo que me pasó. ¿Pero qué fue? ¿Algo así congénito ya que tenías? A mí me asaltaron y me golpearon la cabeza. Y al operarme del cerebro tocaron mis nervios ópticos y a causa de eso me quedé sin visión. Ah, fue entonces en un accidente de asalto. Sí. Qué bárbaro. Y después de quedarme ciego, todos los doctores decían que yo me iba a deprimir, iba a tener problemas psiquiátricos, psicológicos, convulsiones. Y hasta ahora, gracias a Dios, no me llegué a deprimir. Y gracias al Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas, cambió mucho mi vida. Antes de ir al centro de rehabilitación, yo no usaba el bastón, o sea, tenía mi bastón, pero no sabía utilizarlo. Y gracias al centro de rehabilitación ya me sé mover solo en la calle. Me falta moverme solo en el ómnibus, que muchos de los compañeros vienen de lejos y vienen solos. Ya en colectivo, en ómnibus. Ya en colectivo. Sí. Y vos venís desde Roque Alonso, me dijiste, De ¿verdad? Roque Alonso. A veces me lleva mi papá en auto cuando me voy con mi mamá. Mi mamá me lleva hasta Eusebio Ayala. Y de ahí camino solo hasta el centro, que viene a ser como 4 cuadras. Sí. Sí. Conozco ahora porque últimamente estuvimos haciendo ahí la bendición de... Por eso que ya les dije, ya los bastones blancos, ahí papá, y te van a la terminología. El bastón blanco viene a ser el bastón del ciego. Exactamente. Y me cambió mucho la vida el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Hasta ahora, todos los días aprendo algo. Aprendí muchas cosas. También aprendí el sistema Braille. Yo no conocía ese sistema antes. Claro. Y gracias al profesor Ignacio, que ya aprendí mucho y ya me desenvuelvo muy bien con el sistema Braille. Bueno, entonces vamos a seguir hablando. Soy de Cerro Porteño. Cerro Porteño, ahí lo quería afirmar y confirmar. Bueno, vamos por aquí a mi izquierda con el siguiente. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, padre, para la teleaudiencia. Mi nombre es Nelson Fleitas, vengo de Luque, tengo 23 años, me quedé ciego a partir de los 12 años. Nací con un problema que se le conoce como catarata congénita. Fui perdiendo la vista paulatinamente hasta quedar ciego después de los 12 años. Y pasé por 3 cirugías. Y a ver, eso es lo que puedo contar por el momento. Claro. ¿Y de qué equipo no contaste? Eso no puede contar. O sea que yo voy a hacer algo, voy a hacer una sección y le voy a cepillar a alguien acá. Soy de Guaraní. Anímate, ¿en serio? ¿Por qué me vas a cepillar? No. Qué pucha, che, parece que tenemos vergüenza de ser guaraní nosotros allá, No, nada que ver. Nada que ver. 100% estamos. Bueno, pasale por ahí a tu compañero que está a la izquierda. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a conocerte. Muy buenas tardes a la teleaudiencia y al padre también. Yo me llamo Edgar Rodríguez, soy de La Colmena, soy ciego de nacimiento, nací ciego, la vena que tengo en el ojo estaba seca según los doctores y no me pudieron hacer operaciones, y así es que me quedé ciego de nacimiento. Y soy de Olimpia. ¿De Olimpia? Pues yo sube algo más también que muy importante, eso, che, como personaje. Todo el mundo te aplaudía. Tuve la suerte que pude leer
al Papa en Ñuguazú un poquito de lectura sobre cuando vino en Ñuguazú. En Ñuguazú, el Salmo, durante la misa. Sí, durante la misa del Salmo. ¿Y en qué leíste? ¿En braille? En braille. En braille. Sí. Y vos aprendiste ya hace mucho ya, entonces, porque de nacimiento vos ya estás con eso, Edgar, ¿eh? Sí. ¿Y que comenzaste así esta rehabilitación? Sí, gracias al centro de rehabilitación Pero hace mucho ya, Edgar, que comenzaste eso. Sí, hace mucho ya. Yo terminé mi secundaria. Ah, mira un poco, che. Y todo con braille, porque vos siempre ciego. Bueno, sí. Vamos a escucharle en voz a tu compañera que está ahí a tu izquierda. Bueno, y vamos a conocerte también, tu nombre y de dónde venís. Hola, padre, yo soy María Elisa del Valle, tengo 24 años. Soy de la ciudad de Ñemby y mi discapacidad es de nacimiento. Y desde los 6 meses yo ya estuve para mi estimulación temprana en la Escuela Santa Lucía. Luego pasé ya al centro de rehabilitación donde estamos los jóvenes. Y estoy en el colegio, estoy en el segundo nivel de educación permanente. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando con estos amigos, con estos jóvenes que están llegando del centro de rehabilitación para ciegos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo de Levítico del 13 al 14, principalmente
se refiere al tema de la lepra. Pero en la sección general que va desde el 12 hasta el 15 son las leyes sobre impureza y sobre la purificación. Recordemos que todos estos elementos siempre apuntan a un aspecto más bien religioso, no tanto en el aspecto médico, a pesar de que nosotros también sabemos que esto es una cuestión cultural también, es un preservar la salud, es una cuestión también de salubridad dentro de la misma población. Es decir, que todo iba muy unido, el aspecto religioso, el aspecto humano. Ellos no separaban mucho, no es que la religión no tiene nada que ver con el aspecto humano. Y antes de Coco Anga, entonces medio ya separase todo. Eso no tiene nada que ver con la religión, eso no tiene nada que ver, etcétera, etcétera, con Dios. Al contrario, sino que ellos entienden que todo lo que nosotros hemos recibido humanamente hablando, comenzando con nuestra misma, con nuestro mismo soma, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, ¿verdad? El basar, como dice en el hebreo, significa un don y un regalo de Dios. Por lo tanto, si es un regalo de Dios, hay que cuidarlo. O sea, nosotros tenemos que estar siempre atentos a saber utilizar de todos estos dones y estos regalos de parte de Dios. Y entonces, en estas cosas que ellos iban descubriendo, situaciones que parecían que no estaban cumpliendo con su finalidad, por eso no es una cuestión exclusivamente médica, porque no tenían los avances ni la explicación a ciertas cosas. Y entonces, ellos en la medida en que van observando, van mirando ciertas cosas, dicen, bueno, esto en este momento no cumple con su finalidad. Fue creado para esto, pero no está cumpliendo. Entonces, en este momento, es como decirle, le dejamos descansar, pero no tanto en un sentido negativo, ¿verdad? Esto es impuro, esto no tiene que haber, sino que como dándole una posibilidad y una oportunidad de volver a recuperar su originalidad. Por ejemplo, en el flujo, ¿verdad? De la mujer, la menstruación, todas esas cosas, es como decirle, bueno, te doy el tiempo, o en este momento estás impura, te doy el tiempo, o te damos el tiempo, ¿verdad? Para que vuelvas a recuperarte y volver a entrar a esa finalidad para la que fuiste creada, sobre todo en el aspecto, ¿verdad? De la menstruación, por ejemplo, y otras cosas más. También lo del hombre y otras cosas más, ¿verdad? Son muy interesantes que estamos leyendo aquí, pero darle el sentido absoluto o el sentido pleno de que es simplemente una impureza, porque esto no sirve para nada, no. Eso no tenemos que entenderlo así, sino que siempre están mirando desde un aspecto de su finalidad, si cumple o no cumple en ese momento su finalidad. Bueno, vamos a continuar este capítulo 13. Es conveniente subrayar en este capítulo 13 que estamos ante unos capítulos que ponen en énfasis los aspectos rituales. ¿Se dan cuenta? Aquí se ponen en énfasis los aspectos rituales de pureza e impureza, y no ante un tratado médico. Entonces no es un tratado médico, ¿verdad? Sino que estamos en un aspecto ritual. El vocabulario usado, por lo tanto, el hecho de decir ser puro, taher se dice, ¿verdad? En hebreo, ser puro, o ser impuro, el famoso tamé, taher y tamé, ¿verdad? Ser puro y ser impuro, estos dos vocabularios aparecen tantas veces aquí en el capítulo 13 y 14. Aparecen más de 36 veces. Es decir, que hay mucha insistencia en este aspecto de cumple o no cumple en ese momento su finalidad. Y por lo tanto, como en este momento no está cumpliendo con su finalidad, uno tiene que estar atento y tiene que respetar ese proceso también de impureza, como ellos le llaman, como para volver a recuperar ese estado de su originalidad. Ahora, la fórmula estar curado, nirpa se dice, nirpa, estar curado, nirpa, solo aparece en 4 ocasiones. El hecho de estar curado, ¿verdad? 4 ocasiones. En cuanto al otro, aparece 36 veces. Esto ya nos da entonces una indicación muy interesante para que nosotros hagamos también un proceso mental y entendamos dentro de qué estructura literaria o dentro de qué pensamiento estructural nos estamos metiendo y estamos reflexionando. Yahvé
Dios, ¿verdad? Como ocurre generalmente en las leyes relativas a la pureza, vuelve a dirigirse a Moisés y a Aarón. En el 13.1 nosotros acabamos de leer y acabamos de ver que le dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón. El Señor Dios, es Yahvé el que está hablando. Así también nosotros encontramos en el 1.14, ¿verdad? De la misma manera. Es decir, son elementos que le dan la fuerza necesaria. Y el Señor dijo a Moisés. No es simplemente una ley humana, te está queriendo decir, sino que esta es una situación de la misma naturaleza. Es una situación, si entra en esa, entre comillas lo digo, impureza, porque no está cumpliendo con su finalidad, no es tanto en un sentido de pecado, sino que en un sentido de que es parte de su propia naturaleza, parte de su misma limitación, pero que la comunidad ñande, entonces entonces hay cuidar, es forzar a ir a llevar. Deja el tiempo necesario hasta que vuelva a recuperar su misma finalidad. Aunque el 14.1 conscientemente, ¿verdad?, se dirige más bien así directamente a Moisés. El término hebreo para designar a uno que tenga un tumor, por ejemplo, en la piel, que sería la lepra después posteriormente, es Adán, término inclusivo para designar a toda la humanidad. El famoso Adán, el primer hombre, ¿cómo se llama? Adán, pero en realidad eso viene de la palabra hebrea, ¿verdad? Adamá quiere decir tuyu, amala Adán, apego ñandejina, amañan de jañandepe, ayeva, yayupe, yayujina. Y esto es el significado profundo, ¿verdad?, teológico, para decirte justamente que la humanidad es de cierta manera, es la limitación, ¿verdad?, del hombre. O sea, nosotros somos limitados, es el Adamá. Por lo tanto, se refiere siempre tanto a hombres como a mujeres. Cabe pensar que los extranjeros residentes en Israel están también incluidos dentro del Adán, ya que estos también podrían verse afectados por cualquier enfermedad de la piel, en este caso lo que ellos le están llamando la lepra. Pero lógicamente, la parte relativa a los sacrificios solo la podían realizar los prosélitos, es decir, aquellos que ya se convirtieron al judaísmo, cuando entramos en el aspecto de la religión, de la religiosidad. Solamente aquellos prosélitos, es decir, aquellos paganos que se habían convertido al judaísmo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Volvemos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo tan interesante sobre esta enfermedad de la piel, decimos, ¿verdad? Lepra se le llama. Vamos a mirar un poco en relación con la lepra humana, ¿verdad? Es decir, aquello que dice la Mishnah. Distinguía en el capítulo 13.2, cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón o erupción, o dice, o una mancha lustrosa que hace previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón y a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces aquí hay una distinción bajo varios aspectos. La mancha primero, Bajeret, la mancha entonces que aparece. Bajeret le decían en hebreo, Bajeret. Entonces, podía aparecer también el otro, esta es la otra distinción, la segunda enfermedad, que es la hinchación, la inflamación, ahí en la piel, o upama, entonces, seet, ese es entonces en hebreo lo que significa. Y se dividen en subespecies, o sea, ellos también de acuerdo a la observación, porque hay muchas clases pues, de enfermedades de piel. Acuerdo mañana y observáis, bombojeras y ve. Cada uno con bombojera paite y ve. Dice así, sobre todo la Mishnah, cómo explica este aspecto. Los aspectos de la lepra son dos, dice, los cuales resultan en definitiva 4. Ahí están los subgrupos, se divide otra vez, ¿verdad? La mancha, que es intensamente blanca como la nieve. La subespecie de esta, que es blanca como la cal del templo. La inflamación es blanca como la cáscara de un huevo. La subespecie de la misma, blanca como una lana. Entonces, de acuerdo con parágina, de acuerdo al color, a ver si es más oscurito, si es muy blanco, como la cal del templo. Bueno, estas son palabras de uno de los rabinos, Meir. Los sabios dicen, la inflamación como blanca lana. La subespecie de la misma como cáscara de huevo, ¿viste? Entonces, siempre te va dando alguna señal y te compara con algún color específico, solamente para entender, ¿verdad? Yo pienso que muchas veces hasta ahora, ¿verdad? En la medicina, los doctores también en este aspecto, la aranduco, con la aranduca atrilla, la aranduca atrico y sendere mañana ella, y por observación y por el hecho ya de estar acostumbrado a una forma de manifestación de ciertas enfermedades, de yari cuama de joven. Entonces, de mañana, pega tal cosa, hey, moviendo. A pepe que hay la subdivisión poco a poco. Por lo tanto, el concepto de lepra en el judaísmo era muy amplio. Enfermedad grave de la piel, la lepra, o si no, enfermedad escamosa. Un vocabulario o un significado a la lepra, ¿verdad? Un significado muy amplio que se le da. Entre varios colores, clasificándose según los rabinos, entre 16, 36 o 72 manchas. 16, 36 o 72 manchas, imagínense. Aquí en Levítico, que habíamos leído 2:8, ofrece el caso típico de la lepra humana. Por eso estábamos hablando y estábamos diciendo el caso de la lepra humana. Aquí, esto que vemos, cuando alguien tiene una afección en la piel, literalmente se dice en la piel de su carne, en la piel de su carne, es decir, no en la cabeza, en la piel de su carne, la ebeña kamen, que puede parecer lepra, será llevado al sacerdote, quien lo examinará. Se sobreentiende
fuera del campamento por la cuestión de que era contagioso, ¿verdad? Y entonces están diciendo, no, porque es peligroso. El sentido también de la comunidad, del defender la misma comunidad. Y claro, porque estamos ante una situación que ellos mismos no pueden explicar porque es una enfermedad. No se indica cómo se realiza el examen. Ya puedan tener exámenes, o van a popean, de que esto, de aquello, de químicamente, afecto volumen mañanimba, es para que va a vender huevo, tenan de huevo pibe y capturas de chamba, es para la imagina como enfermedad. Entonces, no se realiza, no indica cómo se realiza ese examen. Aunque la Mishnah dictamina unas horas determinadas y unas posturas concretas. La afección, por lo tanto, puede ser un tumor, se'et, como decíamos, una inflamación, o podría ser una úlcera, sapahat, dice la úlcera, sapahat en hebreo, o si no puede ser una costra, ¿verdad? Una mancha, bajeret, lleva todo lo que es mancha, o puede ser también esa marca brillante, como dicen, ¿verdad? Bueno, si se dan los síntomas que se consideran esenciales, pelos blancos y piel hundida, se considerará llaga de lepra. Llaga de lepra, para eso entonces, pelos blancos y piel hundida. Piel hundida y pelos blancos. Era llaga de lepra. El término llaga, negá, eso se dice llaga, negá en hebreo, en su forma verbal significa tocar o ser tocado, o sea, fue tocado por la llaga, fue tocado o tocada por esa enfermedad. Y es posible que originariamente aludiera a los ataques demoníacos. Y la fue tocado, o poco ese bomberos y la gente lleva entonces ahí, o poco ese, ¿viste? Una acción demoníaca. Porque era imposible pues, explicar en ese momento, cómo podemos explicar de dónde viene, qué significa, ¿verdad? Y entonces más bien ellos van pensando y se refiere a un ataque demoníaco. Sin embargo, para la fe yavista, es Dios el autor de estos ataques o llagas. Dios es el autor de estos ataques o llagas que infringe como castigo. Es Dios para ellos, ¿verdad? Y esto nosotros ya sabemos muy bien dentro de ese concepto de la teología de la retribución. De curso, la teología de la retribución, cuatro aspectos importantes. Hemos pecado, por lo tanto Dios nos castiga, dentro de una teología de la retribución. Por lo tanto, volver a Dios, arrepentirte. Y entonces el cuarto, Dios te va a devolver todo. Te devolverá la salud o te devolverá lo que perdiste. Bueno, esa es la teología del retribuir. En la medida en que yo doy, Dios me da. En la medida en que yo comprendo que he pecado y me arrepiento, entonces Dios me perdona y me devuelve lo que he perdido. Por lo tanto, para la fe yavista, Dios es el autor de estos ataques o llagas que infringe como castigo. Tales son los casos de lepra tan particulares como los de María, la hermana de Aarón y de Moisés. En el libro de los números, sobre todo en capítulo 12:9. Capítulo 12:9 del libro de los números. Entonces, María o Miriam, que es la hermana de Moisés y Aarón, ella también en un momento recibe o tiene esa lepra. Gehasí, Osías, también ellos tienen también esa lepra. No obstante, no hay que interpretar que aquí la lepra se trate de un castigo divino. No interpretar y no decir que se trata de un castigo divino. Y así entonces estamos concluyendo hoy con Yarañé. Les imparto la bendición y seguiremos reflexionando sobre este tema tan interesante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta nuestro próximo encuentro con Yarañé.